Ahí veo que está, ahí está, genial. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la mesa de Morfología y Comunicación de las Jornadas de Investigación de la FADUBA. Si bien ya nos hemos contactado por mail, me presento, mi nombre es Diego Machín y voy a ser quien modere la mesa. Como les anticipé, el tiempo de las exposiciones será más o menos de 10 minutos, 15 minutos, aunque nos podemos extender un poquitito más. Hacia el final vamos a reservar un tiempo para los comentarios finales. Les recuerdo a todos y a todas los y las participantes que la sesión será grabada y compartida en el canal de YouTube de las jornadas. Así que bueno, vamos a dar inicio con la primera ponencia de Roberto Lombardi y equipo. Muy bien. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, este trabajo se apoya en investigaciones previas, especialmente la serie Organización cromática de la arquitectura en relación al paisaje, sobre un conjunto de 6 casas del estudio de Clorindo Testa, en el marco del proyecto UASIT dirigido por José Luis Gaivano. Y ahora se desarrolla un poco más específicamente en el marco del proyecto SI Clorindia Doméstica, dedicado a la obra doméstica del estudio de Clorindo Testa, donde categorías y métodos de investigación se actualizaron para enfocar especialmente las relaciones entre apariencia visual y organización espacial. El tema se enmarca en el estudio asociado de la perspectiva clásica de un punto de fuga como ventana y las ideas y prácticas de la pintura cubista y las experiencias puristas en algunas casas de Le Corbusier, tal como pueden encuadrarse en una serie de ensayos de Colin Rowe con Robert Slatsky y de Thomas Schumacher. Se adaptan estas fuentes considerando que tanto la perspectiva renacentista en la pintura como la obra corbusierana son mencionadas recurrentemente en la escasa interpretación disponible sobre las fuentes y los intereses de Testa, de la misma manera que el motivo de la ventana, desde los propios orígenes etimológicos y prácticos de la perspectiva como ver a través, se manifiesta recurrentemente en la obra pictórica y arquitectónica de Testa. Esas categorías encuadran la investigación que enlaza imagen como modelo de visualización del espacio reconocible en la fotografía o las perspectivas pictóricas o arquitectónicas, y organización espacial analizada como una geometría abstracta de líneas que sintetizan recorridos visuales y presencias materiales mediante diagramas analíticos. Al momento de iniciar esta investigación, el archivo del estudio de Clorindo Testa presentaba gran cantidad de viviendas individuales inéditas, así como una ausencia de análisis e interpretación de los pocos ejemplos publicados. Las primeras etapas del trabajo se concentraron entonces en consolidar un archivo en colaboración con el estudio que reunió, clasificó y publicó listados de obras, fuentes bibliográficas de cada una, registros de planos originales y fotografías, y avanzó en producir un nuevo conjunto de dibujos con protocolos comunes sobre los casos y un atlas determinando posición y contexto de cada obra, para seguidamente clasificar y ordenar la visualización de toda esa información integralmente en una plataforma pública online. El objeto de estudio particular de este trabajo son las 2 primeras casas proyectadas por Testa junto a diversos asociados entre el 67 y el 69. La celeste, proyectada junto a Raúl Marconi para el escultor Jorge Michel y la artista plástica Josefina Rovirosa en las Lomas de San Isidro en 1967, y la Casa Estudio y Espacio para la Colección de Arte de Guido Di Tella, Nelly Rubira y sus hijos, proyectada junto a Irene van der Pol y Luis Sevilla Pol en el barrio de Belgrano, Buenos Aires, en 1968. Ambas casas se han vuelto inaccesibles. La Casa Di Tella fue demolida en 2011 y la Casa Michel Rovirosa fue progresivamente cerrada desde el espacio urbano, aunque los registros satelitales indican que conserva la configuración original sin adiciones o demoliciones importantes. Ambas se habían empleado previamente como casos de estudio para los trabajos prácticos del curso de Sistemas de Representación Geométrica de la carrera de Arquitectura en la Cátedra Lombardi de la FADU, donde se abordaron instancias iniciales de análisis de la forma sobre categorías generales de nuestros programas, volumen, espacio envolvente, elementos, etc.
En Clorindia Domestic esas categorías se reencuadraron y recategorizaron como problemas de investigación de un nuevo trabajo y análisis en el marco de las pasantías de investigación para estudiantes del ciclo superior de la carrera de grado, estableciendo las continuidades temáticas y metodológicas con los proyectos SUBASIT precedentes, bajo el encuadre conceptual de la categoría de apariencia visual, asociando especialmente perspectiva con transparencia, profundidad de campo, frontalidad, rotación, en el marco de la bibliografía que mencioné. La casa Michel Rovirosa fue publicada en 1971 en la revista Suma, con algunas imágenes en blanco y negro, y solo reaparecen algunas publicaciones especializadas en el 83 y el 2013, con alguna información adicional relevante. En el curso de la investigación se amplió esa base documental, accediendo al archivo del estudio y especialmente a algunas publicaciones complementarias en revistas de interés general sobre la forma de vida y las obras de la pareja. La Casa de Itela se publica por primera vez recién en 1983, pero la bibliografía sobre la obra se amplía recurrentemente en algunos de los libros monográficos sobre esta, y especialmente en los registros tardíos, previos a su demolición inminente, incluidos en la revista 1 en 100. Sin embargo, los cambios cualitativos después de la transición de vivienda familiar a institución educativa ya presentaban distorsiones significativas. En consecuencia, ambos casos demandaron un trabajo de reconstrucción virtual y relevamiento gráfico desde los datos disponibles para poder recomponer los comportamientos de la apariencia visual en el espacio tal como la investigación requería. Ambas casas establecen además el inicio de algunas genealogías formales significativas para los proyectos domésticos siguientes, presentando versiones paradigmáticas de las categorías que Liernur define como propias de las máquinas de mirar en la obra de Testa: los óculos, ventanas en Michel Rovirosa, la pronada arquitectural corbusierana en Ditela. La celeste, los dibujos originales disponibles en el archivo Testa reúnen planos de anteproyecto y proyecto muy parciales, 4 vistas en una lámina, algunas plantas, una sección croquis, no del todo compatibles entre sí, que además se mostraron inexactos al comparar las proporciones de los dibujos con las fotografías. Para reconstruir un modelo 3D verosímil, Eber utilizó la herramienta de adaptación fotográfica Photomatch, integrada en la aplicación SketchUp, mediante la cual se compatibilizaron progresivamente las líneas de fuga de las fotografías con las aristas de la visualización del modelo digital hasta conseguir una coincidencia plena. La casa de Itela ya había sido completamente demolida y el relevamiento comenzó por apoyarse en las fuentes compiladas en el archivo. Sin embargo, la complejidad espacial de la obra demandó que Julia estudiara especialmente la relación entre las plantas y las secciones. Elaboró un modelo virtual 3D a través de la herramienta SketchUp. El modelo operó en este caso como matriz espacial sobre la que completó perspectivas por métodos analógicos para poder operar analíticamente en la caracterización de los elementos y las líneas en el dibujo, encuadrando cada visualización como una perspectiva, ventana, marco de composición de la mirada según los temas definidos por la investigación. Aquí la secuencia entre exterior e interior ordena visuales y recorridos mediante trazos interrumpidos de rampas y conectores de diversas direcciones dominadas por la tensión entre frontalidad, paralela a la línea de la calle, y el fondo de la parcela, y rotación, paralela a las medianeras, y entre chato y profundo, no solo por la relación entre volúmenes de frente y fondo y un centro ocupado entre patios, sino también por el contraste entre la opacidad del hormigón brutalista y la transparencia literal del vidrio. En Michel Rovirosa la geometría organiza secuencias bastante continuas entre interior y exterior, trazando recorridos y visuales en ejes cartesianos, con el entramado interno dominado por la ortogonalidad y el modelado del perímetro con la inclusión de curvas. Los patios se introducen desde el exterior en el volumen como hendiduras que definen el paisaje interior de la casa. Aquí se desdobla la organización del recorrido y la visualización del espacio. Los recorridos se traban para regular transiciones entre público y privado, pero las perspectivas enlazan secuencias continuas entre exteriores e interiores, encadenando espacios con criterios axiales simétricos asociables a las enfilades de la arquitectura Beaux-Arts, que Testa experimentó en su aprendizaje en la carrera de arquitectura, pero muy especialmente al empleo de la perspectiva en los paisajes arquitectónicos de la pintura del Renacimiento. Las formas particulares de articular perspectiva y transparencia se reconstruyen en las imágenes que fijan puntos de vista frontales tanto exteriores como interiores, en las dos direcciones dominantemente cartesianas de la casa, que integran espacios a través de ventanas en secuencias de iluminación intermitente
entre patios iluminados, interiores en sombra propia y horizonte. Esta organización se reconoce al menos en 3 ejes organizativos fundamentales de la casa, donde la asociación de ventanas y patios modelan de modo singular y consistente la visualización integral del espacio. En la casa de Itela, las direcciones dominantes de frontalidad según la calle y rotación según las medianeras organizan ritmos influyentes en una serie de planos transversales entre las medianeras. Sobre esa trama se incluyen otras rotaciones particulares que conectan especialmente situaciones de borde con el centro de la casa, en vectores de recorrido y fugas visuales que ordenan secuencias desde las situaciones más públicas a las más privadas, articuladas por rotaciones que introducen especialmente el concepto de promenada arquitectural corbusierano, en perspectivas que dejan de enmarcarse con las geometrías reguladoras de la casa, relativizando desde estos puntos de vista las relaciones entre frontalidad y rotación que parecían establecidas. Particularmente el centro de la casa, acomodado en un suelo elevado entre patios y modelado por un envolvente fluctuante de hormigón y vidrio, presenta las mayores complejidades de delimitación y de organización geométrica, incluyendo además el redondeado de láminas opacas o transparentes en planta y sección, y organizando todos los vínculos entre frente y fondo en diversas direcciones. Las perspectivas reconstruyen la visualización de estas organizaciones reforzando temas de frontalidad-rotación y los registros de la transparencia literal por efecto de las superficies vidriadas y fenomenal por efecto de las superposiciones y desplazamientos. Se definen 5 puntos de vista característicos. El punto de vista siempre se sitúa frontal a la fuga definida por una rampa, conector o acceso, visualizando al mismo tiempo un foco y un contraste de profundidad bajo la tensión espacio-chato, espacio profundo, que Schumacher refiere a las obras puristas de Le Corbusier y sus referencias fundamentales en la pintura renacentista. Esta serie recompone la promenade de frente a fondo hasta girar y regresar hacia el frente. En este caso, la organización central del proyecto fracciona esa secuencia en intervalos más cortos y multiplicando las derivas. La presencia de los patios y las claraboyas complementa el modelado del hormigón para caracterizar aún más a cada intervalo de la promenade de cualidades singulares: oscuros pero abiertos, abiertos y luminosos, oscuros y cerrados, etc. La construcción de visualizaciones del espacio en forma de perspectivas en el análisis de ambas obras se asocia con un croquis elaborado por Clorindo Testa para el proyecto de la casa de Itela. En el dibujo, la perspectiva se presenta íntimamente relacionada con la categoría de ventana, según las cualidades establecidas desde el Tratado de Alberti, el dispositivo proyectual que organiza relaciones espaciales viendo a través, en una sucesión mediada por formas particulares de transparencia. La investigación actualiza y amplifica la información sobre la obra doméstica de Clorindo Testa y sus asociados, compila y publica las fuentes sobre estos trabajos en una plataforma pública, y se ocupa especialmente de analizar e interpretar los comportamientos formales de los procedimientos proyectuales de uno de los arquitectos contemporáneos más influyentes de nuestro medio, que sin embargo permanece asociado en los discursos y publicaciones más difundidos a formas herméticas, intuitivas e inefables de producción. Al integrar el campo de investigación universitario y la reflexión metodológica arquitectónica en el análisis crítico de sus procedimientos proyectuales, encuadrados ahora como problemas consistentes, con antecedentes precisos, emerge un empleo de la perspectiva como cifrado geométrico de la mirada proyectual, cualitativamente diferente al ojo del habitante, administrador de continuidades, discontinuidades y encuadres que ordenan la asociación entre interior y exterior, arquitectura y paisaje, en un encadenamiento estratégico de puntos de vista. Si bien las formas arquitectónicas emergentes pueden entonces encuadrarse en categorías genéricas, la perspectiva como cuadro, la promenade arquitectural corbusierana, etc., su singularidad y consistencia las expone como experiencias arquitectónicas innovadoras y únicas, capaces de determinar nuevos sentidos para estas categorías y proyectarlas hacia el futuro. Bueno, muchas gracias, Roberto. Bárbaro. Bien, ahora seguimos con la segunda ponencia, que es la de Matías Benítez, ¿no? Facundo García y Marina Kuhn, ¿no? Que se titula La ventana de lo genérico a lo singular, las envolventes de las casas de perímetro libre de Clorindo Testa. Buenas, sí. Comparto pantalla.
Perdón. Ahí va. Bueno, ahí se ve, ¿no? Sí, sí, se ve, Marina. Perfecto. Bueno, como presentó un poco Roberto, el trabajo se enmarca en la cátedra, en el marco de la formación docente, la pasantía de formación docente, y dentro del trabajo sí de clorindia doméstica. Nuestro trabajo tiene que ver particularmente con la ventana, con el elemento, las categorías son cubo, ventana y composición. Y bueno, un poco es explorar esta cualidad proyectual de Clorindo Testa en relación a la forma, el vano y el muro. Esta es una imagen de Clorindo Testa, que es un poco alusiva al tema de investigación. Y los casos de estudio tienen que ver con esta cualidad del cubo, de perímetro libre, y el trabajo del cubo primario con volúmenes que se le van como adosando y las perforaciones de los vanos y cómo ese trabajo de caras es algo que va sucediendo como constante en la relación proyectual. Los casos de estudio son la Tumbona, la Capotesta, la Pontoporia y la Casa Verde. Todas están ubicadas en la costa ribereña, digamos, de Argentina, y la Pedrera es uruguaya. Bueno, no sé, Facu, si querés seguir o... Sí. Bueno, la metodología de investigación, los análisis gráficos que usamos este es el primero, que es superficie desarrollada. Para analizar la configuración y composición de las ventanas en las envolventes de cada caso, se asociaron las diferentes elevaciones en una superficie desarrollada continua, es un desplegado, que permite reconocer simultáneamente la organización de todas las caras y determinar rangos de semejanzas y variaciones en las dimensiones y posiciones relativas de las ventanas. Esa notación gráfica sistematiza y compara en cada cara del volumen la escala y proporción de ventanas en relación a esa superficie, sus agrupamientos alineados, escalonados, dispersos, etc., y despliega al mismo tiempo la relación de continuidad y discontinuidad entre caras contiguas y el comportamiento topológico de esa superficie desarrollada en toda su extensión. Esta construcción gráfica abre la posibilidad de determinar las verdaderas magnitudes en todas las partes, especialmente de aquellas que por su disposición geométrica tienden a percibirse en escorzo respecto a las que responden a las direcciones predominantes de los cubos. Asimismo, el dibujo integra el registro de las ventanas con sus organizaciones particulares, la organización de particiones, los tipos y modos de combinar hojas operables, paños fijos, etc., que en este contexto pueden asociarse con su posición relativa al suelo y al cielo, a los centros o bordes de cada cara, etc. Así podemos reconocer el comportamiento del muro como plano perforado y observar cómo funciona esa disposición de ventanas determinando exactamente dimensiones y posiciones de cada una, las lógicas de proximidad y distanciamiento, las alturas relativas, la forma particulares de organización, alinear dinteles, enfijar ejes medios, apoyar en líneas de antepecho, escalonar, escalar, aparear en espejo en un mismo plano o cada lado de una arista, etc. Esta organización compositiva puede reconocerse al mismo tiempo por su redundancia y consistencia a través de los casos, como por la forma específica en que cada caso establece modos singulares de determinar el comportamiento de la ventana como dispositivo mediador entre la casa y su contexto. Después, otro método que usamos es axonometría. Son estos dibujos que aparecen en la pantalla. Una instancia suplementaria de análisis gráfico vuelve a contextualizar a las ventanas, ahora no solamente en relación a su posición en la superficie que delimita cada volumen del caso estudio, sino también en el contexto del espacio interior y la forma unificada de cada casa. Esta información se organiza a partir de diagramas axonométricos que, mediante el modelado transparente del volumen en estructura de alambre, presenta de manera sincrónica la visualización tridimensional de todas las ventanas desde un punto de vista general.
Allí pueden entenderse las continuidades entre caras rodeando aristas, entre cubiertas y muros, caras internas y externas, anversos y reversos, pero especialmente se presentan ahora las relaciones entre las ventanas y las proporciones, escalas y configuraciones de los espacios interiores y su mayor o menor integración o compartimentación. Estos dibujos además integran en una única imagen sintética especialmente pertinente para estas organizaciones de matriz cúbica la constelación completa del conjunto de ventanas, que en la experiencia del espacio solo puede asociarse a través de las secuencias de recorridos interiores y exteriores. Cada lámina complementa la axonométrica con las proyecciones planas de cada cara para comparar los comportamientos del volumen por aristas con los propios de la organización específica de cada plano. Para cada caso se desarrolla un dibujo adicional donde las áreas públicas de la casa aparecen delimitadas con más detalle para analizar en particular la organización entre programa, espacio y ventanas. Complementariamente, se incluye una serie de láminas que integran los dibujos con fotografías interiores que permiten asociar estos diagramas analíticos de descripción de la organización formal con las huellas del hábitat registradas en cada espacio. Y el último método que tenemos es catálogo, que es los dibujos que van a empezar a aparecer en la pantalla. Complementariamente se desarrolla una instancia de catalogación que extrae a las ventanas de sus contextos inmediatos y posibilita enfocar específicamente la información sobre su lógica interna como elemento, su configuración, escala, proporción, la organización de particiones, la delimitación de marcos y recuadros, tipos y modos de combinar hojas operables, paños fijos, etc. Esta nueva clasificación permite asociar ahora estos elementos según temas de interés específico en la obra de Testa. Las relaciones de las ventanas con el paisaje, el programa, la orientación, etc. Nuevamente, estos documentos que reorganizan las ventanas como piezas en escala establece la oportunidad de producir interpretaciones sobre las cualidades formales de estos conjuntos en cada caso, y especialmente las relaciones de continuidad y descontinuidad en los procedimientos proyectuales y las cualidades emergentes de los casos de estudio. Los catálogos despliegan la forma de administrar redundancia y variaciones en la repetición y distorsión de la figura cuadrada a través de escala en las particiones en medianas, cruzadas o secundarias de bandas verticales, en las escalas dominantes de los abandamientos y las excepcionales, en la relación de estas variaciones de escala, proporción y partición con las orientaciones, etc. Aunque sí el trabajo pareciera encontrar relaciones generales en proyectos de Clorindo con una misma lógica, identificando, por ejemplo, las ventanas de 50-50 para baños, ventanas batientes para cocinas, distinción en tamaños en espacios públicos y privados, o la colocación de una ventana principal en el orden pictórico sobre planta alta, encuadrando el mar, y más asociaciones de poder encontrarse, el trabajo registra particularidades por casos. En la casa tumbona, el aparejo de ventanas de entre aristas aparentes conforma un sistema más complejo, que a su vez se encuadra relacionado con el escalonamiento de las casas en vigas invertidas, apoyadas por una única columna usada de dintel. En una primera arista, encuentro de dos sobre antepecho, armando un espacio de comedor, otra arista entre dos paños corridos, de dos hojas con postigos a un retiro de 45, volviendo que también las enmarca, y rematando en el último escalonamiento, provocando una visual entre aparejos de ventanas semicirculares, dejando la visual desde la terraza al mar, entre ambas y tapando el viento desde afuera. La capotesta, donde el aparejo no es espejado, pero aborda el problema en sus dos ventanas principales, sobre altas repartidas en 4 vidrios, pero introduciendo una variación. Del lado del estar abren batientes las dos de arriba y en el de la terraza se corren los dos de la derecha, dejando el paso con una particularidad de constelación fuertemente pictórica, enmarcando programáticamente dónde está ubicada la cocina y dos puertas aparentemente enmarcadas en el centro de un volumen adosado al cubo, generando un hall con un entrepiso enmarcado por una ventana chica encima de la puerta principal. En el caso de la pedrera, además del volumen de 8x8, tiene adosado a través de una parcela un volumen de 4x4. En este caso, lo que nos parece interesante es que
Aunque el volumen principal está elaborado con procedimientos de aparejos parecidos a los mencionados arriba, en el volumen chico incorpora un problema de escala 1 en 2, que en sí, en el caso de 8x8, se trata de componer por 2 ventanas, en el 4x4 es por una cara. Y la pasarela que los conecta está apoyada por un muro que priva el espacio público del patio de la casa, trabajando con el mismo orden pictórico, pero solamente perforando el muro sin el dispositivo de ventana. Para el caso de Pontoporia, el orden pictórico se encuentra organizado por la proliferación de ventanas que, en comparativa con las demás casas, se encontrarán en una categoría de ventana chica, pero fractaliza introduciendo de nuevo en las mismas 3 variantes o diferencias de grado, recategorizando nuevamente en chicas, medianas, grandes, y a partir de las mismas genera constelaciones generadas no por cara, sino ya en el desarrollo de la superficie, contando, por ejemplo, dentro de esas 3 categorías con 20 ventanas de 10x10. Es decir, eso nos abre el campo a que con 4 casas no podemos determinar una conclusión general, sino que cada proyecto abre resoluciones variadas dentro de una misma lógica de proyecto y teniendo en cuenta que aunque el programa no varía dentro de los conjuntos domésticos, sí estas agrupaciones. El trabajo es fundamentalmente una producción gráfica analítica en torno al problema del elemento ventana y produce una serie de documentos distintos en torno al mismo problema con el objetivo de producir potencialmente unas reflexiones que alimentan el conocimiento de las obras de estudio de Clorindo Testa. La presente investigación aporta formas de pensar la ventana como elemento autónomo, capaz de construir información de todo el conjunto sin un esquema o idea principal. Al contrario, a partir del conjunto de muchas pequeñas ideas que interactúan entre sí, formando un sistema complejo, incapaz de abordar con un solo dibujo. El trabajo opera no solo con lógicas internas propias de una casa, sino también externas, teniendo en cuenta que son habitáculos sobre la playa y que en sí, además, problemas de relación, en relación a la luz del sol, viento y paisaje, por ejemplo. En todas estas pruebas, a las que sometimos a los casos de estudio, no encontramos alguna que difiera del sentido común, que no debiese ser relevante teniendo en cuenta la jerarquía del estudio de Clorindo Testa, de no ser que generalmente se relacionan las fachadas y formas de agrupar ventanas a una etapa artística y pictórica, es decir, existente una relación ambigua que por fuera se acerca a una constelación de una idea de muro como cuadro, pero por dentro se comporta como un dispositivo con caracteres definidos para el determinado espacio de una infraestructura doméstica. El trabajo, al igual que su encuadre, pretende abrir nuevos puntos sobre los cuales seguir indagando la obra del autor. Se vinculan fundamentalmente con otros trabajos anteriores y venideros que engrosan este campo de producción. Eso fue todo. Bueno, muchas gracias. Ahí hay un comentario de José Luis. Sigue progresando la investigación sobre las ventanas de Testa. Excelente, sorprendido de ver nuevos aspectos desarrollados con sistematicidad y creatividad. Un ejemplo notable de investigación gráfica. Bueno, vamos a dar paso a la ponencia 3, que se titula de La mirada compuesta, geometría y perspectiva en las casas de perímetro libre, de Clorindo Testa, también de Matías Benítez, Paz Gargano, Tatiana Moyo y Albert Ojeda. Ok. Hola, buenos días. Comienzo exponiendo yo y después continúa Matías. Perfecto. Bien. A ver. Voy a compartir. Bueno, para que lo encuentres. Bueno, esta sección la titulamos La mirada compuesta, geometría y perspectiva en las casas de perímetro libre de Clorindo Testa. Vamos a hablar sobre 3 casas.
bajo los conceptos que nombró Roberto de frontalidad y contraposto y profundidad de campo. La casa que yo analicé es la Casa Martínez, Casa Girardo, de 1992, de Clorindo Testa y Juan Fontana. La obra se implanta en un terreno sobre las barrancas orientadas a Río de la Plata, en el conurbano bonaerense. Se trata de la remodelación de una casa de estilo neo-Tudor, en donde al programa existente se lo reconfigura con la inclusión de distintos volúmenes y una reforma integral del conjunto y los espacios exteriores. Durante la primera instancia de esta pasantía de investigación, compilé y catalogué fuentes bibliográficas disponibles para reconstruir puntos de vista y configuración de elementos y sus relaciones con la mayor precisión posible, y para realizar un relevamiento gráfico de plantas, cortes y vistas en escala, priorizando la reconstrucción de las características del proyecto original. En la segunda etapa, desarrollé un análisis gráfico mediante diagramas analíticos, modelado 3D y edición de imágenes, orientado conceptualmente por las categorías de frontalidad contraposto y profundidad de campo. Los diagramas establecieron las relaciones de simetría determinadas en planta, contraponiendo en una composición desplegada en formas de perímetro libre la organización regular y frontal de la arquitectura preexistente, y el eje medio que determinaba el acceso desde el frente y expansión hacia el fondo en un recorrido estable e invariante, con ejes de rotación de los nuevos volúmenes que introducen nuevas tensiones en las formas de recorrido y visualización del espacio, en una serie de rotaciones cambiantes desde la aproximación del nuevo ingreso hacia los nuevos elementos que organizan las expansiones hacia la barranca. Si originalmente el volumen de la casa se presentaba como un plano frontal, tanto desde el frente como desde el fondo, los nuevos elementos, que interpretamos rotados, nos disponen a acceder de frente a ellos y ver simultáneamente a las adiciones de frente y a la forma original en escorzo. Una vez que el camino nos conduce directamente a la puerta de la casa, el acceso se ve interrumpido por un nuevo pórtico escorzado, conformado por columnas que bloquean la visión frontal de una puerta transparente. Solo una vez que giramos rodeando el obstáculo, se manifiesta la transparencia completa y profundísima hacia el paisaje del río en el horizonte, atravesando toda la casa. Este dispositivo resulta ser un pórtico que enmarca la puerta de acceso. Se conforma por columnas que bloquean el acceso frontal a la casa, dirigiéndonos por un nuevo recorrido escorzado. Este elemento, que se adiciona en sí mismo, aparece escorzado respecto a la frontalidad general de la fachada, como todos los otros nuevos elementos que descubriremos en la obra. Este pórtico nos anticipa el recurso de contar con nuevas direcciones y conexiones, tanto exterior y en el interior, nuevas maneras de recorrer la casa preexistente y nuevas percepciones. En la cara opuesta, la galería porticada preexistente hacia la barranca con su recorrido ortogonal aparece intervenida por adiciones rotadas en ambos extremos, donde el jardín de invierno aparece en escorzo para reorganizar nuevamente las relaciones de frontalidad y rotación, chato y profundo, así como la escalinata hacia la barranca fija a la visión en escorzo del volumen original y la galería. Con operaciones geométricas rigurosas que reorganizan a las formas arquitectónicas en su interacción con el paisaje y la experiencia del recorrido, operando sobre la profundidad de campo al incluir obstáculos y desvíos que reordenan frontalidades y escorzos, campos visuales y chatos y profundos, construyendo apariencias visuales singulares y articuladas en una secuencia proyectual consistente. En este sentido, no solo el proyecto introduce un nuevo modo de recorrer la obra y percibir el entorno, sino también de detener el paso y estacionarse, conformando una secuencia proyectual de perspectivas proyectuales concreta y no una indeterminada visualización cinética continua. En el parque de acceso, entre el parque de acceso y la barranca, la reforma del interior amplifica las relaciones espaciales, multiplicando diagonales, no solo en las rotaciones del movimiento horizontal, sino en el trabajo sobre paneles móviles en guías diagonales, recortes escalonados y oblicuos en cielo rasos y molduras, aperturas de escaleras, que reorganizan el campo visual en tensiones entre niveles inferiores y superiores,
modificando drásticamente la lógica del simple apilamiento espacial original. La relación entre organización geométrica de las acciones proyectuales y la organización de la apariencia visual como secuencia de tensiones entre frontalidad y rotación, chato y profundo, aparece ahora amplificada por las tensiones entre formas de transparencia literal y fenomenal, asociando el ordenamiento de los planos que delimitan el espacio con su comportamiento ante la luz, opacidad, translucencia, transparencia, y la composición de sus interacciones, especialmente en el tratamiento del volumen transparente de jardín de invierno y las mallas translúcidas de los paneles corredizos. Habría que dar paso a las siguientes casas, que son Aimé y Casa Amarilla. ¿Ahí se ve correctamente? Sí, sí se ve, Matías. Bien, como continuando lo que comentaba Paz. No está en pantalla completa, Mati, ¿eh? Si le pongo en presentación, que ven. El PowerPoint con la pantalla, digamos, operativa del PowerPoint. Volvé a picar la pantalla de presentación. Tenés que ir donde dice presentación con diapositivas. Sí, no puedes usar el modo presentación en Meet. Ok. Pues acá ustedes que ven el PowerPoint normal. Sí, se ve normal. Perdón, si estás compartiendo pantalla, una sola ventana, digamos, en PowerPoint, no te lo muestra cuando lo pones en pantalla completa. Tenés que compartir la pantalla entera desde Meet para que se vea cuando haces la presentación en PowerPoint. O sea, creo que seleccionar toda tu pantalla. Cuando en las opciones de presentar, seleccionar toda tu pantalla. Claro, Entonces, compartir lo que vos todo. ves de pantalla es lo Sí, que así. vemos nosotros. Ahí está. Ahí está bien. O sea, como tengo dos monitores, tal vez me estaba tomando una pantalla y no la otra. Ok. Bien, entonces, continuando lo que comentaba Paz, seguimos con la casa Aimé, donde el procedimiento fue también el mismo a partir de las bases bibliográficas aportadas por el estudio, la reconstrucción de la información del caso de estudio. Esta es una casa que está ubicada en Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Fue proyectada y construida alrededor del año 1995 por el estudio de Clorinda Testa, en conjunto con Juan Fontana y Tomás Baisi. Y particularmente en esta casa surgió la necesidad de estudiar el problema como de la rotación de los elementos, y para ello resultó necesario producir un método que permita registrar qué tanto rotan los elementos entre sí. De este modo se generó un código gráfico que asigna a determinado ángulo de rotación un color específico. Este método muestra con un mismo color todos los elementos que se encuentran en direcciones como perpendiculares entre sí, es decir, a 90 y 180 grados, y que obedecen a algún tipo de organización ortogonal en el conjunto. Podemos a partir de este método observar, por ejemplo, que hay una dirección predominante, que es la que está marcada con azul, que determina como la relación entre el acceso y el fondo de la casa, y que otras partes más privadas del programa de la casa tienen direcciones como contrapuestas con el eje principal que encontramos como en esa dirección. Otro tema fundamental de la investigación que registra sobre esta casa en particular es los efectos que producen estas distintas situaciones sobre la visualización de la envolvente. Se manifestó una condición contrapuesta al observar el frente y el contrafrente de la casa. De este modo comenzó a emerger la premisa de que dichos comportamientos obedecen a los conjuntos de partes que operan para producir efectos disímiles.
al momento de efectuar como este recorte sobre la organización de los elementos, se tomaron los muros exteriores como punto de origen, anexando los tabiques que inciden sobre el envolvente y asimismo los solados aledaños, entendiendo que todos estos elementos construyen una referencia vinculada a la temática del punto de vista. La detección de este comportamiento espacial predominantemente chato en el frente de la casa, en contraposición con las variaciones de volúmenes que se acercan y alejan en el contrafrente, también presentó diferencias al comparar los respectivos códigos gráficos de estas piezas. El contrafrente presenta una mayor abundancia de colores, lo que significa que estamos en presencia de una gran variedad de sistemas de ortogonalidades que producen los efectos de planos que se aproximan y se alejan. Por su parte, el frente de la casa se presenta como un frente continuo que a través de una serie de pliegues sutiles van produciendo cierta rugosidad. Esto produce el efecto de imagen homogénea, preservando toda información posible de su interior. Es decir, el frente es como un elemento bastante opaco, y de alguna manera como una serie de pliegues, pero bastante liso en un punto. Si lo comparamos, por ejemplo, con el contrafrente de la casa, que tiene esta serie de volúmenes mucho más, con un comportamiento mucho más rugoso. Podemos decir que el contrafrente abunda en diferencias de planos, tanto de direccionalidad como de proximidad. De esta forma se ve claramente cómo en el contrafrente hay un mayor contraste de volúmenes que se aproximan y se alejan, generando situaciones exteriores intermedias como las que se producen entre el dormitorio que mira hacia la pileta y el estar. En ese sentido, se puede apreciar que la piscina y el solado juegan un rol bastante activo en construir dicha profundidad y resaltar ciertas direcciones. Podemos ver que el comportamiento de estas piezas está regido por la visualización espacial del envolvente de la casa y permite establecer una comparación en cuanto a la percepción de la profundidad de campo. El frente de la casa manifiesta una condición enigmática, mientras que el comportamiento del contrafrente se halla más articulado con la condición del paisaje. También podemos decir que lo que percibimos como rotado es considerado así solo desde cierta posición. De este modo comenzamos a intuir que la cuestión de lo frontal y lo rotado está estrechamente relacionada a la noción del punto de vista. Es decir, que estas direcciones predominantes en la configuración de los volúmenes presentan múltiples puntos de vista posibles, asociados a cómo nos ponemos de frente a cada uno de estos planos que conforman los volúmenes. Por otra parte, la dicotomía entre dichos conjuntos dio lugar a un tercero, que opera como receptor de los comportamientos singulares de cada fragmento de la planta y manifiesta la tensión existente entre aquellos. La pieza, prácticamente perpendicular a todos los sistemas que recibe, está dominada por la dirección predominantemente horizontal, marcada en rojo, que denota su función en tanto elemento distribuidor. Es decir, en el punto medio entre el frente y el contrafrente se genera este espacio central ordenado por este eje horizontal, que de alguna manera articula estos dos comportamientos. Y un tercer eje temático abordado fue el de la transparencia, como se mencionó en la introducción, y esta es entendida como la percepción simultánea de distintas locaciones espaciales. La misma se encuentra determinada por el concepto de profundidad de campo, donde nos referimos a la distancia que es capaz de percibir el ojo en tanto no se le presentan obstáculos. Para estudiar esta condición se eligieron las dos instancias de la casa en donde la profundidad de campo es sensiblemente mayor a las demás: el hall de la recepción y el ingreso al garage. Coincidentemente, su relevancia está definida por el hecho de que ambas situaciones constituyen umbrales entre la vida doméstica y la urbanidad. La primera situación espacial que analizaremos es la que se produce al atravesar el hall de acceso. Como decíamos, es una casa de perímetro libre y planteamos como para la investigación dos puntos de acceso. Uno que es desde el garage, que es en el cual se entra de manera perpendicular. Sí, o sea, como paralela al frente, pero perpendicular como a las direcciones dominantes. Nos encontramos como con esta vista, con una muy amplia profundidad de campo, donde vemos una secuencia de elementos en la profundidad del espacio, en principio marcados en los ejes rojos como paralelos, pero van apareciendo elementos que están también en escorzo, fundamentalmente el plano de fondo, el plano naranja, y a la vez una secuencia de elementos transparentes que nos permiten como ampliar la profundidad de campo, es decir, tener una serie de vistas diagonales desde ese punto de vista, que nos conectan el espacio interior con el exterior del patio y la pileta.
Por ejemplo, la situación del hall de acceso, que uno se acerca al frente de la casa en escorzo, siguiendo la línea que propone la puerta de acceso, y una vez que atraviesa ese umbral, se encuentra con una profundidad de campo muy, muy grande, donde podemos ver a partir de los elementos translúcidos hasta la pileta del fondo de la casa. Entonces podemos decir que esta casa constituye la expresión material del pensamiento acerca de la relación del chato profundo, vinculándolo a la función, la profundidad de campo asociada a la jerarquización espacial y la relación de frontalidad-rotación como un problema ligado al punto de vista. Además, la investigación lo que propone es, siguiendo como estos momentos particulares de la espacialidad de la casa y de la organización geométrica, encontrar también una serie de nodos que organizan los posibles puntos de vista del caso de estudio como puntos de vista predominantes del caso de estudio, construyendo este mapa de nodos que organiza las posiciones posibles para registrar como estos puntos de vista particulares. Del mismo modo, continuamos con la casa amarilla, que también es una casa de perímetro libre. En este caso está organizada más bien como un volumen de alguna manera central que organiza una serie de volúmenes rotados en torno a este volumen principal. Y el trabajo consistió no tanto en la modelización 3D del volumen, sino más bien en construir, a partir de registrar estas posiciones posibles de los puntos de vista, una serie de dibujos que van registrando en cada instancia qué elementos están vistos de frente y qué elementos están vistos en escorzo. Esta animación lo que configura es una secuencia de estos dibujos a partir de estas posibilidades de los puntos de vista en torno al volumen de la casa. Fundamentalmente presenta otra vez el problema el problema de lo chato y lo profundo respecto de cómo nos posicionamos respecto del acceso de la casa, por ejemplo, entendiendo que hay una secuencia de elementos que van configurando el pasaje entre afuera y adentro, o dependiendo también de cómo nos posicionamos respecto del acceso a la casa, por ejemplo, si nos paramos de frente al plano principal o de frente a los volúmenes rotados. Entonces la percepción del momento del acceso y del espacio de ingreso varía en torno a esa posición posible. Nuevamente esta animación lo que hace es comparar estas dos posiciones. Y a la vez también se estudió la secuencia de elementos que definen cómo es el pasaje entre afuera y adentro a medida que uno ingresa por este punto a la casa. Decíamos que, en cierto modo, podemos pensar que esta casa se organiza como un volumen principal y una serie de volúmenes rotados alrededor. Y luego se procedió a tratar de entender y describir estas posiciones posibles y la relación entre lo que vemos de frente y lo que está en escorzo respecto de fotografías existentes del caso de estudio, donde podemos ver, por ejemplo, que uno cuando atraviesa la puerta de acceso a la cual entra de frente, se encuentra con, mirando hacia la izquierda, un volumen cuya estructura está configurada en escorzo, por lo tanto, la fuga de esos elementos establece algún tipo de relación entre interior y exterior. O, por ejemplo, si estamos dentro de la cocina, normalmente tenemos esta percepción de que estamos mirando en una dirección perpendicular al muro que contiene el espacio, pero los elementos de la estructura también están en escorzo en ese lugar. Y a medida que vamos recorriendo el proyecto, nos encontramos con esta situación nuevamente. Por ejemplo, cuando subimos al entrepiso, al primer piso, nos ponemos de frente al muro que define como la relación entre los dos volúmenes y podemos apreciar, por ejemplo, que la estructura está en escorzo. Y a su vez hay una problemática, como se ve en las fotos anteriores y en esta también, de trabajo respecto del problema como del anverso y reverso, es decir, como la relación entre interior y exterior, respecto de cómo los aventanamientos permiten la entrada del color y del paisaje al interior de manera bastante contrastada. Uno cuando lo mira de afuera ve un volumen más o menos homogéneo, de un color homogéneo, y adentro tenemos mucho más matices, atendiendo también a las configuraciones del solado y
las materialidades como de lo que definen las envolventes interiores. El trabajo continúa, de alguna manera, estudiando estas relaciones. Bueno, a partir de fotografías existentes, cómo determinar estas direcciones posibles respecto de cómo situarse frente a estas direcciones que aparecen, donde vemos, por ejemplo, que hay dos planos, uno muy adelante y uno un poco más atrás, que definen una posición respecto de esos elementos de frente, pero todo el volumen central de la casa entonces se entiende como efectivamente en escorzo. O como, por ejemplo, cuando estoy en un extremo de la casa, vuelvo a hacer lo mismo en sentido perpendicular al que acabamos de ver. Es decir, cuando me paro de frente, como a estas dos líneas que definen como el límite de la casa, el volumen central se entiende como rotado o en escorzo. Entonces el trabajo desarrolla todos estos puntos de vista a partir de, nuevamente, tratar de construir este nodo de puntos de vista posibles y reconstruyendo cada uno de esas vistas posibles a partir de cuadrarse de frente a cada una de las direcciones que organizan estos volúmenes rotados de la casa. Y en conclusión, respecto a los tres trabajos, si bien cada caso de estudio ha sido abordado con puntos de vista de instrumentos gráficos particulares, a partir de un modelo de colaboración entre coordinadores de investigación y pasantes que estimula tanto la convergencia del trabajo en los ejes temáticos y metodológicos generales como en el desarrollo de las formas de trabajo e intereses personales en la sustancia de formación, las consideraciones emergentes del conjunto presentan continuidades llamativamente consistentes, que motivaron a establecer algunas continuidades en la investigación una vez completado el periodo de pasantías. En este conjunto de trabajos, la geometría no solo cumple el rol de organizar la construcción del dibujo y regular las configuraciones, sino que opera como un modo de trazar al mismo tiempo la huella material y la hipótesis de visualización del espacio, asociando línea con promenade y fuga, punto con foco o nodo, ortogonalidades y rotaciones con frontalidades y escortos, presentando una forma de perspectiva en un punto de síntesis completamente singular entre el marco unifocal renacentista y la plurifocalidad cubista. Asimismo, la categoría de promenade arquitectural corbuseriana aparece descifrada geométricamente por una secuencia ordenada de puntos de vista rigurosamente compuestos, que descomponen en intervalos precisos cualquier ilusión cinemática continua, en un trabajo que integra como una de las más claras prioridades del proyecto la organización de la apariencia visual y el modelado de la visualización del espacio, trazando desde el diagrama organizativo de la estructura formal la prefiguración de una multiplicidad de experiencias del habitar, donde cada casa presenta desafíos experimentales particulares y todas ellas constituyen una única investigación arquitectónica llamativamente consistente e innovadora. Bueno, muchas gracias, Paz y Matías. Y nos queda la última ponencia, que se titula Curvas matemáticas, configuraciones morfológicas, de Marcela Franco. Sí, ya la preparo para compartir. No se está viendo, ¿no? Ahí está cargando. No, ahí no creo que no. A ver. Ahí lo vuelvo a cargar. Recién en la prueba había salido bien. Sí. No sé por qué ahora no me aparece como posibilidad. Porque en la prueba se veía perfecto. Ahí está. Bueno, ahora espero que sí se vea. Ahí se ve como presentación ya. Como presentación, buenísimo. Bueno, muchas gracias y buenos días. Bueno, la ponencia que presento en esta oportunidad se denomina Curvas matemáticas, configuraciones morfológicas. Esta investigación se da en el marco, me presento como
investigadora de 2 centros de investigación. Por un lado, el Centro de Arquitectura, el Centro de Altos Estudios de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Abierta Interamericana, y a su vez como investigadora del Centro de Matemática y Diseño perteneciente al Instituto de la Espacialidad Humana de esta casa de estudios, de la FADUBA, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, acá vamos a ver algunos objetivos que me planteé, digamos, introducir al ámbito del diseño espacial, curvas matemáticas que hasta el momento presentan un desarrollo netamente analítico y por lo tanto no difundidas en el ámbito del diseño, ya que el diseñador, ¿no es cierto?, nosotros dibujamos y proyectamos a partir de un lápiz, pero de ninguna manera desarrollando ningún tipo de cálculo, ¿no es cierto?, ni realizando lecturas de las fórmulas a partir de ningún cálculo, ¿no es cierto? Así que, bueno, he visto que muchísimas curvas matemáticas tienen un desarrollo, digamos, privativo para el desarrollo del lenguaje para el diseñador. Y a su vez también me preguntaba, primeramente trabajé muchos años con Carlos Levington en el Centro Experimental de la Producción, y también me preguntaba por qué si constantemente tenemos que dar nuevas respuestas a los desafíos de sustentabilidad y a los desafíos que se presentan, porque al día de hoy mayormente seguimos trabajando con entidades como la recta, el círculo, el cuadrado. Eso me fue llamando la atención. Así que parte un poco de esas preguntas que me hice, ¿no es cierto?, en su momento. Bueno, otro de los objetivos es generar sistemáticamente formas arquitectónicas complejas a partir de morfologías simples, bueno, realizar análisis morfológicos con la intención de aplicarlo a la enseñanza de proyecto arquitectónico. Y esto, como les contaba, esa preocupación o esas preguntas que me hacía era cómo enriquecer este lenguaje de formas, ¿no es cierto? Bueno, y ahora veremos cómo lo estoy desarrollando. Y ante todo, les comento la definición de forma con la que trabajo, que es la definición de forma de Giordano Doberti, en donde dice que forma es el estudio del modo en que las culturas producen la apropiación de la espacialidad, tanto conceptual como materialmente. Análisis morfológico es aquel que conciba la forma como entidades significativas y estudia los elementos estructurantes que ordenan la lectura de la forma. Después también otra forma que me estuve desarrollando también, continúo, ¿no es cierto?, pero que fui descubriendo en muchos congresos con la doctora Spinadel de Matemática y Diseño, era esto de trabajar con la visualización matemática, y con Doberti también. Y así que, bueno, me pareció como muy interesante, con muchas cosas que fui aprendiendo justamente en participación en centros de investigación y en los congresos. Bueno, y esto último que aparece era lo que les contaba, por qué seguimos utilizando esta pregunta que me hacía, por qué seguimos utilizando siempre las mismas entidades geométricas, ¿no? Entonces, bueno, una opción que fui desarrollando, y a la izquierda vemos EUR radial, que es el espacio unitario recíproco radial, a la derecha el espacio unitario recíproco axial, y esto lo desarrollé, justamente el disco de la izquierda lo desarrollé en una tesis de maestría dirigida por Doberti, y a la derecha es el espacio unitario axial, que ya, bueno, al menos todos conocemos, ¿no es cierto?, que hace muchos años
tiene publicado, hizo sus investigaciones y tiene varios de estos modelos de espacialidad alternativa y diferenciada, en donde hay, por lo general, acá vamos a comparar y vamos a escribir las formas, para generar sistemáticamente morfologías. Entonces, justamente, también es la idea que tiene, digamos, que plantea, que es una refutación a la espacialidad cartesiana que heredamos como legado de la primera modernidad, en donde plantea la homogeneidad y la igualdad de todos los lugares en este espacio que nos manejamos, ¿no es cierto?, en el espacio cartesiano, mientras que estos modelos justamente revaloran la noción de lugar, ya que depende de dónde inscriba una forma, esta adopta disímiles configuraciones. Tal es así que en el espacio unitario RU radial, en el centro tenemos el espacio central y homogéneo, el espacio cartesiano, y por fuera de un espacio con otras particularidades. Y a la derecha, bueno, tenemos en el centro, es un cuadrado abierto, en el centro tenemos el espacio homogéneo cartesiano, y por fuera de estas distintos tipos de espacialidades. Bueno, básicamente planteo esto como para que se entienda. Y aquí tenemos dos gráficos que explican, los gráficos fueron realizados, todos los gráficos que presento son propios, y fueron realizados con el programa Excel. A la izquierda, entonces, vemos cómo es esta transformación. Entonces, acá les comentaba que depende de dónde inscriba una forma, esta adopta disímiles configuraciones. Entonces, a la izquierda tenemos, en este disco abierto de centro 0 y radio 2, tenemos en rojo una parábola inscripta en esta lógica espacial, y vemos en amarillo cómo se extendería, vemos cómo se sucede esa transformación, ya que todo en este color amarillo vendría a ser cómo se pasa, cómo se transforman estas entidades geométricas en estos modelos de espacialidad. Ahí con líneas punteadas vemos qué configuración adoptan. Y lo mismo acá en esta recta que tenemos en este espacio cartesiano, si lo comparamos, acá vemos cómo se suceden dentro de esta lógica, dentro de este modelo espacial, una recta que pasa por el origen de las coordenadas, y aquí vemos en rojo cómo es la transformación de una recta dentro de esta lógica. Bueno, y también es interesante, digamos, no solamente estas curvas matemáticas, como les comenté en un principio, sino también que es muy interesante ver qué sucede con curvas clásicas inscriptas en estas lógicas. A la izquierda tenemos rectas paralelas en este modelo EU radial. Son rectas paralelas que vemos que en el espacio central, que es el espacio cartesiano, tiene la configuración habitual que estamos acostumbrados, y por fuera de esto hay una transición, una seriación, que podemos decir que va de la recta al semicírculo, y ocurren estas cosas, estas particularidades en donde las rectas se polarizan en los polos superior e inferior. En el caso de este modelo euraxial, vemos un haz de recta que al pasar, todas están pasando en este espacio central y homogéneo. Fíjense que están pasando por el centro, este haz de rectas, por el centro de coordenadas. En el centro tenemos la configuración habitual de una recta, y en esta otra lógica espacial, estas rectas se unen en estos vértices o polos. Y así se va sucediendo con la forma según cómo las inscriba, ¿no es cierto? Acá tenemos
a la izquierda centrados, una familia de cuadrados, y vemos cuando sale de este espacio homogéneo se transforman en círculos. Entonces tenemos una seriación del cuadrado al círculo y contrariamente, cambiando esta lógica de modelo espacial, por el contrario, a la derecha tenemos círculos inscriptos y centrados, y cuando voy realizando toda una familia de círculos, al aproximarse a estos bordes, se va convirtiendo en otra, digamos, se va transformando sistemáticamente en otra morfología hasta casi asimilarse a los bordes rectos de este modelo espacial. Lo mismo ocurre con parábolas, ¿no es cierto? Inscribo una parábola, en este caso, como para ver qué ocurre, son parábolas que están, acá podemos ver en 0,50 y 0,75 centrados, toda una familia, y entonces observamos todas las configuraciones que aparecen cuando salen de este espacio cartesiano homogéneo. A la izquierda vemos otro tipo, mientras que al inscribir la misma parábola cónica a la izquierda se convierte en una curva cerrada, en esta otra lógica espacial continúa siendo abierta, pero adopta estas otras configuraciones. Así que aquí pasamos, bueno, tengo bastante más curvas desarrolladas, simplemente es un recorte como para que podamos observarlos, y aquí empiezan estas curvas matemáticas que les contaba, que hay muchísimas curvas que no los tenemos, no estamos familiarizados. Entonces, un poco la introducción es introducirlo al ámbito del diseño. Sí, una de las que, digamos, aparentemente, me parece que conscientemente introduce familias de curvas matemáticas, podría ser, por ejemplo, Zaha Hadid, pero ella, según es de público conocimiento, antes de estudiar arquitectura, hizo una licenciatura en matemática. Entonces, hay muchas curvas que, bueno, podrían ser utilizadas, digamos, de esta manera. Entonces, acá tenemos una curva que se llama bicornia o sombrero Napoleón, es una curva cerrada, y lo tenemos inscrito a toda una familia de curvas centradas en la lógica espacial del EU radial y del axial. Bueno, acá tenemos otra que se llama curva astroide, la tenemos aquí en el espacio cartesiano. Aquí la tenemos inscripta, cómo va cambiando esos vértices, esos puntos singulares que vemos en el espacio cartesiano, cuando, digamos, se desarrolla por el espacio no homogéneo de este modelo espacial, esos puntos singulares o esos vértices se van suavizando hasta que se pierden, y son estas mismas familias de curvas inscriptas en esta otra modelo espacial. Después también tenemos, por ejemplo, la deltoide, estas curvas que inscriptas en estos modelos. Ahí podemos ver cómo va cambiando la morfología, mientras que en el centro, en el disco, digamos, cuando se aproxima a los bordes, vemos que estos vértices o puntos singulares ya desaparecen. A la derecha podemos observar a la izquierda que se conservan. Se conserva y no, se asimila. Así que, bueno, un poco esta es la idea. Esta es otra familia de curvas que se llama nudo pajarita. Tienen nombres, no sé si son insólitos a veces son malas traducciones. Pero sí hay una infinidad de curvas que pueden resultar muy interesantes incorporarlas al lenguaje de formas del diseño. Bueno, estas familias de curvas vemos que no llegan a tener
en el espacio cartesiano ningún tipo de vértice, es como una curva que es sin vértice. Y acá, bueno, en esta lógica sí aparecen, finalmente, en esta transfiguración, aparecen estos 4 puntos singulares. Y después, bueno, también por último, así ya cerrando, es otra familia de curvas que es a partir del conoide, en donde si seccionamos un conoide de la misma manera que seccionamos un cono, obtenemos diferentes curvas. Estas son en el espacio cartesiano. Tenemos a la izquierda una parábola conoidica, hipérbola conoidica simétrica, una elipse. Y acá tenemos estas curvas, hipérbola conoidica asimétrica, simétrica, un ovoide, y esta es parábola. Y estas, las mismas formas inscriptas en el modelo EUR axial. Bueno, esas básicamente es, bueno, acá tenemos el conoide como para que lo vean en una obra de la Diodieste de Uruguay. Y bueno, entonces básicamente tenemos estas, bueno, esto planteado de alguna manera como un Aleph, ¿no? Y hay una frase de Borges, pero básicamente, bueno, esta es la curva esta que vemos, es la función seno, pero básicamente la idea es, bueno, con todo este repertorio de formas, justamente sería interesante categorizarlos y, digamos, generar, digamos, superficies espaciales y, bueno, y una serie más de pasos a seguir en el futuro, como para incorporarlas al ámbito del diseño. Bueno, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Estamos un poquitito pasaditos de tiempo, pero si nos dejan como unos 10 minutitos finales de la Secretaría, por ahí podemos hacer algunos comentarios, ¿no? Sí, cómo no, sí. Creo que hasta y media no podemos. Ahí está. Buenísima. Bueno, genial. Bueno, no sé quién quiere comenzar. Agustina, no sé si por ahí tenías, ¿no? como algunos comentarios hechos. Sí, a mí más que una pregunta es un comentario que me llamó mucho la atención de la ponencia de la mirada compuesta. Me llamó mucho la atención esto de que por lo general las plantas de estas obras a primera vista te da esta sensación de una planta un poco caótica, pero una vez que lo empezás a analizar, sobre todo con el análisis que hicieron ustedes del código de color, que le buscas la lógica y la encontrás y se identifica, cómo está tan pensado el recorrido que propone, el recorrido que se propone y que te permite como, a medida que lo vas como desarrollando, cómo te permite volver a conocer la obra desde cada punto, o sea, estos nodos que marcaban, en cada nodo que te parás y para cada lado que mirás, es como que volvés a conocer la obra y es como una nueva primera impresión y que lo podés repetir muchísimas veces y te das cuenta como con ese análisis. Sí, tal cual. En mi caso, tuve la misma sensación cuando me aproximé a la obra. La sensación al principio fue de caos, en esta instancia después de juntar la información, de dibujarla, y después con el análisis vas entendiendo que hay como un nuevo orden que propone, ¿no? Clorindo,
que es lo más interesante. Sí, Roberto. Sí, yo creo en ese sentido que una cosa que nos viene interesando bastante en esta línea de investigación es, por un lado, cómo se produce esa correspondencia, digamos, entre el problema que viene de la tradición académica de la composición de la planta, digamos, que tiene que ver con la propia formación de Testa, y el uso de la geometría como herramienta compositiva. Testa trabajaba dibujando con escuadras arriba de un plano, digamos, o sea, y el problema de cómo se ordenaban las escuadras entre sí era un problema muy literalmente de cómo se usaba el dibujo. Pero eso, esto lo decía Juan Fontana bastante, y yo creo que es muy cierto, ¿no? Estaba muy asociado a toda su atención sobre el cubismo y la arquitectura moderna, particularmente la de Le Corbusier, y esta idea de cómo pensar la relación entre composición y visualización del espacio, ¿no? Y por lo tanto, cómo los focos organizativos de la geometría son en realidad, en muchos casos, puntos de vista, ¿no? Y lo que es muy interesante de eso es que si se ha construido bastante como el discurso de la arquitectura moderna, como una arquitectura de cuarta dimensión, cinemática, ¿no? Como toda la idea de la promenada arquitectural, como si se tratara de moverse por los objetos como si fueran recorridos continuos. Lo que uno obtiene del análisis de la obra de Testa es una percepción de que en realidad es una organización del espacio por intervalos, ¿no? O sea, por fijación de puntos de vista que son como intervalos proyectuales, sobre todo como modelos de visualización del espacio proyectados, ¿no? que se van organizando, y después lo que hay en el medio es tan azaroso como corresponda que sea, pero hay una cadena de puntos de vista proyectados, ¿no? que tienen que ver con cómo funciona la geometría como mecanismo de organización, y eso es muy interesante porque finalmente en cada proyecto eso investiga cosas de maneras muy diferentes, y por otro lado es muy distinto como tratamos de mostrar el comportamiento de los edificios entre medianeras, el comportamiento de los edificios de perímetro libre, los del mar. Es decir, en cada uno se cifran problemas muy particulares, y yo creo que eso hace que el trabajo sea tan interesante. Y al mismo tiempo uno reconoce como esa consistencia en el procedimiento. Buenísimo. ¿Algún comentario más? ¿Alguien que quiera decir? Sí, para mí había algo comentar? interesante un poco como en general, me parece que obviamente eran ponencias muy diferentes, hacer converger en la mesa las de esta línea de investigación con las de Marcela, que también tienen una tradición de investigación, como ella señaló muy bien, ya muy determinada en el ámbito de la FADU y muy importante en el ámbito de la FADU. Pero pensaba que había algo ahí interesante respecto de la consigna de las jornadas, que es como pensar el problema de las categorías, ¿no? Yo creo que hay algo ahí que es un desafío muy grande respecto del presente y particularmente de la arquitectura y de la relación un poco entre la conceptualización de la forma y la generación de la forma, ¿no? que me parece que hay todo un campo presentado por Marcela que por ahora opera un poco más desde el punto de vista de la categorización como problema de conceptualización, de generar modelos generales, digamos, de abordar la geometría en términos que me parece que está bien como lo planteabas al final, que todavía habría que tratar de entender cómo devienen espaciales, porque en general las categorías con las que vos venías trabajando eran dominantemente líneas, ¿no? O superficies, digamos. Pero me parece que hay un tema ahí que es los mecanismos generativos por los sistemas informáticos ya tienen de alguna manera toda una serie de modos de parametrizar y traducir un poco las operaciones sobre los nodos como operaciones de deformaciones, etcétera, de traducir geométricamente eso, que justamente lo que hace es como borrar un poco el problema de la conceptualización y convertir el procedimiento generativo en un procedimiento muy empírico. Pienso en un poco las máquinas que desarrolla Grasshopper para Rhino y todos los problemas de producción de superficies topológicas complejas en el uso de los NURBS, ¿no? Me parece que
que hay que encontrar un diálogo ahí, ¿no? Un poco entre el problema de la conceptualización y el de la generación. Esto un poco en los últimos debates sobre el uso de medios digitales en arquitectura está muy instalado, porque la impresión es que los que producen el software son especialistas que no conocen el campo, y que por lo tanto los criterios de parametrización y de modelización de los procedimientos no son reflexivos respecto del problema del espacio, del problema de la materia, del problema de la arquitectura, ¿no? Y por lo tanto desconocen muchas veces cuál es su verdadera operatividad, o producen distorsiones muy grandes. Yo creo que el caso más claro es respecto de lo territorial y lo urbano, donde en general los modelos de descripción del territorio se hacen por especialistas que no saben lo que están representando, ¿no? Y esto produce realmente como problemas de interpretación del territorio muy serios, ¿no? Me parece que ahí hay un problema alrededor de la categoría y de la función de lo categorial como problema de introducir alguna reflexión explícita y un campo de conocimiento, me parece clave, ¿no? Sí, digamos, o de ver, digamos, cómo se relaciona, ¿no? Digamos, esta cuestión como de la representación con el espacio, ¿no? Digamos que es como nuestra materia. Digamos, una cuestión es cómo se representa, o los programas de representación que hay, ¿no? Digamos que están como al servicio de, junto con por ahí las categorías que pensamos desde la disciplina, ¿no? Digamos que en muchos casos ahí, ¿no? Digamos, hay como un puente, ¿no? Digamos, como que faltaría trazar, creo. Yo creo, ¿no? Digamos, y como para ir cerrando también, creo que de las ponencias, ¿no? Nada, digamos que vimos, como que hay una cuestión de complejidad ahí, y como de consistencia también, ¿no? Digamos que es algo que como concepto a mí me quedó ahí, ¿no? Digamos, como dando vueltas. Digamos, pero esta cuestión de la complejidad del punto de vista, de la mirada, de las técnicas de representación y de la investigación minuciosa, ¿no? O sea, digamos, porque se ve que hay como un desglose, ¿no? Digamos, desde lo morfológico, a ver, digamos, desde los objetos. Y también yo pensaba, ¿no? Digamos, como con los casos, como en la consideración sobre el patrimonio, digamos, porque también, a ver, digamos, más allá de la calidad, ¿no? Digamos, de las obras de Testa, digo, en el caso de las intervenciones sobre obras, ¿no? Digamos, que son más, a ver, digamos, más como que se entienden más dentro del parámetro de lo histórico, ¿no? Digamos, y esta cuestión de el poder tomar ciertas herramientas de la historia, de la perspectiva de Alberti, ¿no? Y por ahí ver cuál es el proceso proyectual o el modo de proyecto de Testa para llevarlo a hoy, nada, digamos, o sea, a ver, es un campo, ¿no? Digamos, como muy fértil, creo, digamos, porque da cuenta que son cuestiones que están ahí sobre la mesa, ¿no? Que no es algo, digamos, que está bueno en un archivo de Testa, ¿no? Digamos que, bueno, y me parece que se da cuenta, ¿no? Digamos, que los archivos hablan y que justamente nosotros, ¿no? Digamos, como que somos quienes los traducen. Y como en esa labor de la traducción me parece que hay un gran trabajo hecho, nada, o sea, yo vi la página y vi, ¿no? Digamos, el atlas, el equipo, y todo lo que hay armado allí. Nada, y está buenísimo, creo, ¿no? Digamos, me parece fabuloso. Creo nada, o sea, que se haga visible también en las jornadas también es como una forma de consolidar y más que de consolidar, como de difundir estas cuestiones. Y de la trazabilidad, ¿no? Digamos, de las cuestiones de la forma también con la matemática, ¿no? Como vimos con Marcela. Creo que no son campos que se separan, sino que están todos juntos. Digo, después, cómo los enuncia uno, ¿no? Digamos, creo como que es la tarea nuestra. Pero como que vimos, ¿no? Digamos, como sobradas muestras de que eso como es posible, creo, y se ha generado, ¿no? Digamos, como un lindo debate o unas exposiciones, la verdad que me gustaron mucho.
Así que bueno, me parece que José Luis, ¿querés hablar? Sí, solo consultar. El trabajo de Marco Aresta no se presentó, él avisó, porque se me ocurre que hubiera complementado muy bien lo que presentó Marcela, en el sentido de que, Sí, bueno, Marco, hasta donde yo sé, trabaja también en el Centro de Matemática y Diseño, está haciendo su doctorado dirigido por Susana Toscano. sí. Sí. Y yo soy codirector en este caso, pero bueno, por eso conozco un poco el trabajo de Marco, y creo que hubiera podido mostrar cómo algunas de estas curvas se materializan muchas veces en arquitecturas construidas espontáneamente por autoconstructores, precisamente a través de procedimientos constructivos. El mismo procedimiento de construir una bóveda, una cúpula, viene a materializar algunas de estas curvas y muestra cómo se lleva esto de la matemática a la realización, ¿no? Pero bueno, no, lástima que no lo presentó el trabajo. No puedo estar, Marco, sí. Sí, a las 9:30 nos mandó un correo, digamos, en donde decía que no podía estar, lamentablemente, pero sí. La verdad que hubiese estado bueno que lo cuente. Sí, casualmente yo esperaba que también viniera porque él era como el cierre, ¿no? Porque también estudiamos juntos la maestría en lógica y técnica de la forma y pensé también que mi parte se iba a complementar con la de él, ¿no es cierto? Pero lo avisó recién 9:30. Sí, Sí, un ratito antes. sí. Así que bueno. Bueno, Lautaro, no sé si Bueno, querés decir algo vos o... no, más que nada agradecerles por la participación y compromiso de parte de la Secretaría, en nombre de todos quienes estuvieron atrás de esto, a Agustina, que fue como asistente de moderación, a vos, Diego, y bueno, muchas gracias por la participación y bueno, seguramente nos estaremos viendo acá el viernes en algún otro lado. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Un placer Bueno, verlos. gracias. Gracias a ustedes. Ahora